Bueno, siendo 17:30, siendo puntuales, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por estar en esta mesa. Esta es la sala Cururú y el tema que vamos a analizar, a abordar ahora es el tema de la biodiversidad en los agroecosistemas, para los cuales vamos a tener 1 hora y media y 3 panelistas. Inge Armbrecht, de Colombia, Majo y Hermano, de Argentina, y Rafael Vidal, de Uruguay. Bueno, y nos parece, está grabando, les aviso que estamos grabando, la idea es que después se puedan subir estas salas, esta mesa se pueda subir a un canal y poder estar accesible para los que no han podido estar. Y bueno, un poco, ¿por qué biodiversidad? ¿Por qué es un tema que nos parece muy importante? Biodiversidad, agrobiodiversidad, agricultura sostenible, agricultura sustentable. Y de alguna manera, la agroecología aparece como un enfoque, una ciencia, que cuestiona mucho el modelo de agricultura que le llama industrial, de altos insumos, y lo cuestiona porque fundamentalmente es insumo dependiente. Quiere decir que es un modelo que para que consiga lo que promete, esos altos rendimientos por unidad de superficie, requiere unas variedades de alto potencial de rendimiento y brindarle a esas variedades los insumos necesarios para que expresen ese potencial de rendimiento. Bueno, ese modelo que pareció funcionar durante un tiempo, hoy está mostrando síntomas inequívocos de un agotamiento. Estamos asistiendo a un colapso de una idea, de un modelo conceptual de concebir los sistemas de producción de alimentos. Entre las críticas que se le hacen, una de las que está cada vez más clara es que varios de esos problemas son consecuencia de haber disminuido la biodiversidad. Y que por lo tanto la solución verdadera, la solución estable, la solución factible de ser alcanzada es reconstruir la biodiversidad para fortalecer ciertos procesos ecológicos que se debilitaron justamente al disminuir. Entonces aquí aparece algo muy interesante. Primero que aparece una alternativa, una solución, lo que brinda esperanza. Bueno, quiere decir que si nosotros entonces podemos mejorar la biodiversidad o la agrobiodiversidad, resolveríamos gran parte de los problemas. Sí, claro que sí. El problema, o lo interesante, es que este concepto, esta palabra, este conocimiento de la biodiversidad, es un concepto que ha estado ausente en general en las ciencias agropecuarias. Es un concepto que incluso si ustedes ponen en el Google la palabra y buscan imágenes, nos va a llevar a las imágenes del mundo natural. Es un concepto que durante mucho tiempo ha estado en otro mundo, no en el mundo de nosotros, los interesados en la agronomía, sino en el mundo de los biólogos, de la biología, de los y las naturalistas. Ese otro mundo, el mundo intangible, el mundo que no tiene nada que ver con nosotros. Por lo tanto, aquí aparece el gran desafío. Un concepto que de golpe estaba abordado con un sentido tiene que ser entendido y aplicado con otro, que es el sentido de la funcionalidad. Ya no queremos conservar especies, ya no hablamos de biodiversidad en general, ya hablamos de una parte de esa biodiversidad, que es la agrobiodiversidad. Y eso nos convoca hoy a esta mesa, es entender cuáles son los desafíos que afrontamos cuando queremos abordar eso. Hablando con los panelistas, las panelistas, yo decía, más que resultados concretos, está bueno que nos ayuden a plantear cuáles son las dudas, cuáles son los caminos, qué tenemos que abordar de aquí al próximo Congreso de Soja, qué temas son interesantes, qué es lo que aparece. Así que con este desafío que han aceptado, el orden va a ser Inge Armbrecht, luego Majo y Hermano, y luego Rafael Vidal. Entonces ahora la voy a presentar a Inge Armbrecht, nacida en Cali, Colombia. Aquí está. Es profesora titular del Departamento de Biología de la Universidad del Valle desde el año 96. Es bióloga, máster de la Universidad del Valle y PhD en la Universidad de Michigan, Estados Unidos.
Cuenta con alrededor de 120 publicaciones científicas sobre hormigas, agroecología y biodiversidad. Ya estamos entendiendo que este es un trabajo de hormigas. Me parece que algo de eso hay. Una de ellas en la revista Science y de un libro, que yo lo tengo, me lo tenés que firmar, Inge, Agroecología y Biodiversidad, que sacó en el 2016 y una reimpresión 2018. Ha dirigido 72 estudiantes de pre y posgrado y fue directora del posgrado de la Universidad del Valle del 2015 al 2020. Así que un placer, un orgullo, un gusto tenerte, Inge. Así que ahora todo tuyo, tenés 15 minutos para presentar tu tema. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer inmensamente a Santiago y a Socla por estar aquí en este evento. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, se ve perfecto. Ahí sí, bueno, ahora sí. Entonces, listo, comienzo entonces a contar el tiempo. Listo, entonces agradeciendo inmensamente a Socla, a Santiago por esta invitación que me honra mucho y a mis instituciones que me apoyan, la Universidad del Valle, el Grupo de Ecología de Agroecosistemas y Hábitats Naturales y la Alianza de Mujeres en Agroecología que está muy presente en Socla. Aproximaciones al estudio de la biodiversidad asociada en agroecosistemas. Bueno, en primer lugar tenemos para que abrir, pues preguntarnos qué es la diversidad, qué es la biodiversidad, la diversidad de la vida. Es heterogeneidad, eso significa biodiversidad, heterogeneidad, diferencia, ¿sí? Y la biodiversidad, la diversidad de la vida es un atributo intrínseco de la vida tal y como la conocemos en este planeta. Es el resultado de procesos ecológicos, evolutivos, geomorfológicos, que no se volverán a repetir. Por lo tanto, la vida está intrínsecamente ligada con la biodiversidad. La diversidad es un pilar de la evolución biológica y sin él no habría vida como la conocemos en este planeta. Por esto es tan importante porque nosotros, los seres humanos, estamos intrínsecamente ligados o indisolublemente ligados a las leyes que gobiernan la vida. Nosotros no somos apartes, somos un producto de la misma historia evolutiva que recorrieron los demás organismos que hoy nos acompañan en este planeta. Ahora, la biodiversidad, como aparece aquí, dentro de su dialéctica, pues tenemos que contrastarla con la homogeneidad, que es su antónimo. Pero este concepto que parece tan sencilla, no, es que esto es la diferencia, la heterogeneidad. Cuando nos vamos acercando a tratar de medirla, empezamos a ver que tiene una gran cantidad de dimensiones y de complejidades, así como la misma vida las tiene. Entonces, por ejemplo, en ecología nosotros hablamos de diversidad alfa, que es la local, la de los ecosistemas, la que medimos en los ecosistemas, la beta, que es un recambio de especies a medida que cambiamos de un ecosistema o de un hábitat a otro, y la gamma, que es una diversidad paisajística, ambas tan importantes en la biología como en la agroecología. Ahora, también otras dimensiones complejidad está la diversidad genética, que en el caso de la agroecología es importantísima porque nuestros recursos genéticos son los que van a determinar que tengamos una agricultura resiliente de futuro y sustentable. La diversidad específica es importante también en ambos. La poblacional, que es la diferencia de organismos diferentes que están en un hábitat dado. La fenotípica, que es cómo se expresan esos genes cuando interaccionan con el ambiente. La filogenética, cómo se diversificó a lo largo de su historia evolutiva esos linajes de especies que hoy existen. Y por supuesto la de los ecosistemas, que es tan importante. Ahora, la diversidad funcional es de gran importancia para los agroecosistemas, ya que es la base para los servicios ecológicos, que después María José les va a hablar de esto. Y en total, toda esta conjunción de diferentes dimensiones de la diversidad, planeada, asociada, que ahorita lo vamos a ver, todas con sus bases genéticas, con su parte funcional, etcétera,
agregado a la parte cultural con el ser humano, con toda la complejidad que el ser humano tiene desde lo socioeconómico, político, social, etcétera, todas las dimensiones que tenemos nosotros, pues es lo que se ocupa la agroecología. Por tanto, los agroecólogos tenemos un reto mucho mayor que los biólogos, que los que tenemos los biólogos, porque es más complejo cuando al sistema se le añade el ser humano. Ahora, para realizar cómo hemos afrontado, digamos, los estudios científicos, es conveniente clasificar la biodiversidad en planeada y en la biodiversidad asociada. La planeada es aquel que el agricultor o la agricultora están planeando y depende de su concepto, de qué les parece bien, cómo hacerlo, dónde poner esa biodiversidad en el sentido de su cultivo, cómo lo manejan, etcétera. Y eso que él decide poner en su finca se traduce en quién llega, que es esta parte de la biodiversidad. Entonces pueden llegar organismos benéficos o organismos que no son benéficos dependiendo de estas decisiones que él tome, y esto afecta a su vez la funcionalidad del ecosistema. Ahora, fíjense, nosotros, los seres humanos, somos seres sociales y como ya dije, venimos de toda una evolución biológica a través de millones de años, y les cuento algo muy interesante que leí en varios libros, y es que la eusocialidad o verdadera socialidad, esos seres que dependemos los unos de los otros, que cooperamos, que tenemos capacidad de altruismo, que criamos nuestra progenie y la cuidamos, esos seres humanos, esa eusocialidad ha surgido muy poquitas veces en la evolución orgánica de este planeta, pero cuando ha surgido, ha sido muy exitosa normalmente. Entonces tenemos que nosotros no somos los únicos seres eusociales, las hormigas lo son. Dentro de los insectos, hormigas, abejas, avispas, termitas, son verdaderamente sociales y muy exitosos, como ustedes saben. Ahora, ¿qué pasa? A diferencia de las hormigas, termitas, etcétera, nosotros somos seres inteligentes y nuestra habilidad social se basa en la inteligencia y en los sentimientos. Tenemos esa capacidad, tenemos el corazón y tenemos la mente y la racionalidad. La influencia de esa sociedad humana racional y sentimental no ha sido para beneficiarla en la sociedad actual, es decir, la sociedad de los últimos siglos. Pero esta no es nuestra naturaleza, porque hay jóvenes que se tiran al dolor y dicen, no, yo más bien me hago el harakiri, nosotros somos unos destructores, invasores, no tenemos remedio, más bien ojalá se acabe el humano. Pero resulta que más del 99% de la historia del humano, nosotros fuimos cazadores-recolectores y luego, pues dañamos el ecosistema porque éramos parte del ecosistema. Cuando apareció, digamos, o si se dañó fue en casos por el uso del fuego, etcétera. Pero cuando se originó la agricultura, nosotros tampoco necesariamente fuimos destructores de esa biodiversidad. Y más bien han habido muchos ejemplos de sociedades que coexistieron con esa biodiversidad silvestre sin dañarla y dejaron mucha huella, sobre todo en muchas partes tropicales está documentado. Ahora, en la sociedad actual la erosión de la biodiversidad tiene muchas causas, ¿no? Contaminación, urbanización, etcétera, pero la expansión y la intensificación de la agricultura, una de las más importantes. ¿Por qué? Porque el modelo, como decía Santiago ahorita, de ganadería de agricultura es homogénea, es dirigida a la exportación, es hostil para la biodiversidad y genera 1/3 de los gases de invernadero al menos. Y miren este campo y este tractor y cómo los monocultivos hoy en día ocupan el 80% de las hectáreas arables, como nos cuentan Altier y Nichols en 2020. Y no solo es el deterioro de esta biodiversidad, sino la agronómica, donde la mayoría de nuestras calorías dependen de unas pocas especies de plantas y animales y donde 3/4 partes del suelo ya lo tenemos transformado. Es tanto que en el 2020 salió un reporte de Guardian donde dice los humanos explotando y destruyendo la naturaleza en una escala sin precedentes y hasta el punto que hemos destruido o llevado a precipitado las poblaciones de vertebrados en un 68% desde los niveles de 1970.
y estamos empujando el planeta a un borde de este sistema, tanto que solamente quedan 1/3 de los vertebrados que habían en 1970. Pero un aspecto es que nos hacen creer que la agricultura es la negación de la biodiversidad. Pero acuérdense que existen 2 modelos, que uno es el produccionista, donde nos muestran que la única dimensión interesante es la producción y mucha producción, y otra más integrada que tolera y le gusta la biodiversidad. Ahora, ¿qué argumentos nos tratan de justificar la destrucción masiva de esa biodiversidad por parte de los promotores de las grandes operaciones de agricultura industrial? Que no hay suficiente alimento que se necesita para sostener la población mundial, que va a llegar a 9.000 millones en 2050. Pero no nos cuentan que hace décadas se producen las calorías que se necesitan por persona y que habría suficiente para alimentar a la población hasta 2050 si somos un poco más vegetarianos a futuro. Lo que tampoco nos cuenta es que entre 600 y 800 millones de personas sufren hambre al día, pero no por falta de alimentos, sino por inequidad. Mientras unos botan hasta el 40% del alimento, los otros están con hambre. Entonces, tampoco este argumento de producción nos sirve, porque esta agricultura intensificada no va a ser igual de productiva a largo plazo, ya que se ignora que este modelo daña la base productiva del suelo, la biota, el agua, y que estamos transformando a gran escala esos continentes, regiones, estamos envenenando con pesticidas las aguas y los suelos, y que seguimos con este problema de inequidad, obesidad, al mismo tiempo hambre, ¿no? Afortunadamente no es el único modelo de producción, ni tampoco es nuestra naturaleza ser así. Históricamente hemos consumido 3.000 especies de plantas, somos más bien omnívoros, y se habla de que miles de variedades fueron parte de la agricultura de los incas. Entonces sí, existe una gran conexión entre diversidad y agroecología. Y esto es lo que vamos a trabajar hoy. Todo esto que les acabo de hablar es nuestro abordaje conceptual, la pérdida de biodiversidad, lo que les acabo de hablar. Y nuestro abordaje ha sido con las hormigas como indicadoras, en investigaciones que hemos hecho en diferentes tipos de agroecosistemas con evidencias experimentales y datos. Hemos investigado mecanismos y consecuencias, hemos llegado a las evidencias experimentales, y el paso a seguir que vamos a discutir en esa mesa es cuáles son las preguntas a futuro. Ustedes dirán, ay, pero ¿qué tienen que ver las hormigas con la agroecología y con la biodiversidad? Pues bueno, las hormigas nos indican la salud de los agroecosistemas, porque en biología utilizamos el concepto de población y de comunidad biológica, donde entre más riqueza de especies haya y más equitatividad, más saludable es el sistema biológico. Así, trabajando aquí en los Andes, en la zona andina y en zonas tropicales, hemos, sobre todo con cafetales, aquí como ven, un cafetal de sombra, y la biodiversidad asociada, así como este pájaro, las hormigas es parte de la biodiversidad asociada. Hemos encontrado en estos gradientes de intensificación agrícola, como vemos aquí, cafetal muy diverso pasa a cafetal de sombra monogenérica y a cafetal de sol. Hemos estudiado las hormigas que habitan estos hábitats y hemos encontrado estadísticamente significativo la reducción de esas especies de hormiga. Y lo peor es que las hormigas que sobreviven en estos sistemas intensificados son hormigas generalistas que tienden a ser plaga. Entonces, la misma tendencia... ¿Perdón? 5 minutos, Inge. Ya, la misma tendencia que en cafetales hemos encontrado en caña de azúcar, en potreros, pastizales, cítricos, cercas vivas, palma de chontaduro, bosque seco tropical y varios usos de la Amazonia, en donde hemos encontrado con termitas las mismas tendencias, ¿sí? Ahora, entender la biodiversidad asociada en los agroecosistemas nos invita a la inspiración de un diseño de agroecosistemas más diversificados a futuro, y esto a futuro también va a generar personas jóvenes con aprecio, consideración, admiración y dignificación de esa biodiversidad, y no tenerla como una enemiga de nuestros agroecosistemas. Entonces, con esta visión del mundo, la agroecología, promocionando la biodiversidad, promociona también el bienestar humano y biológico, y nos induce a un respeto y a una armonía
gracias a que hagamos investigación rigurosa, buscando innovación, tecnologías menos invasivas e injuriosas con la biodiversidad, lograremos la soberanía alimentaria que descansa en la biodiversidad precisamente, y tener a la mano y tener poder de decisión con la biodiversidad cultural también de estos. Ahora, en este reporte de Living Planet, que les comenté anteriormente que reportaron, miren, con este indicador de la media de la abundancia de las especies, miren, aquí viene la curva precipitando la biodiversidad, este es 2010, pero esto muestra que a futuro tenemos varias opciones. La parte gris es lo que estamos haciendo en este momento con la agricultura. Sigue desplomándose la biodiversidad hasta 2100, pero la parte amarilla es una esperanza de que tengamos una acción de portafolio integrada que podamos recuperar y mantener los niveles de biodiversidad a 2010, porque la biodiversidad que se extinga nadie la vuelve a revivir. Altieri y Nichols nos sugieren en su artículo de 2020 5 ejes post-COVID-19: romper el círculo vicioso de pesticidas, enriquecer la matriz agrícola, revitalizar las fincas pequeñas, crear alternativas de producción animal y potenciar la agricultura urbana. Entonces el mensaje es, para llevar a casa, estamos infligiendo un daño irreversible a la naturaleza por nuestro bienestar momentáneo que nos puede arrastrar a un precipicio o un punto de no retorno. La fauna asociada a los agroecosistemas como hormigas muestran pérdida de biodiversidad debido a la agricultura industrial y homogeneizadora de altos insumos y capital. Esta biodiversidad que estamos exterminando cumple funciones y servicios ecológicos indispensables para el futuro. Y finalmente, que existen soluciones que podemos implementar y que es la agroecología y la conservación de los bosques para evitar el colapso. Entonces, en este abordaje conceptual, las nuevas preguntas, por ejemplo, son interacciones, sinergias, complementos, cómo se conecta, cómo nos conectamos los biólogos con los demás áreas del conocimiento, la educación, cómo debe ser en ingeniería, ciencias exactas, la equidad, cómo se maneja la política, la resiliencia, la producción. Finalmente, este es el libro del que les habló Santiago, de agroecología y biodiversidad, que la consiguen en el programa editorial de Univalle. Aproveché para una propagandita. Y finalmente, muchas gracias a Santiago, a Socla y a la Universidad del Valle. Y con esto termino agradeciendo mucho. Excelente el tiempo. Muchas gracias, Inge. Nos dejas varias interrogantes. Por lo menos a mí ya tengo varias preguntas. Aquellos que quieran hacer alguna pregunta y tengan miedo de olvidarse, pueden ir haciéndolas en el chat. Después cuando terminen los tres expositores, vamos a entrar en las preguntas, discusión. Entonces ahora pasamos a María José y hermano, Majo y hermano, que es ingeniera agrónoma, doctora de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Es investigadora, actualmente se desempeña como profesional independiente, es integrante del Laboratorio de Investigación y Reflexión en Agroecología, LIRA, de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de La Plata. Es actualmente secretaria de la Sociedad Argentina de Agroecología, forma parte de la Red Correntina de Agroecología, participó en numerosos proyectos de investigación y extensión, enfocándose en temas como la evaluación de la agrobiodiversidad funcional mediante indicadores, la evaluación de agroecosistemas, el estudio de la energía asociada a los procesos ecológicos, todos aplicables al diseño y manejo de agroecosistemas sustentables. Bueno, Majo, muchas gracias. Todo tuyo. Hola, bueno, ¿ahí se ve la pantalla? Sí, puedes ampliarla. Ahí, perfecto. Ahora sí. Bueno, buenas tardes. Como dijo Santiago, mi nombre es María José, pero soy Majo. Lo que me tocó hoy contarles, o para lo que nos convocaron en esta mesa, es para generar preguntas, como bien dijo Santiago, y a mí me tocó hablar sobre el uso de indicadores para evaluar la agrobiodiversidad funcional. Esta presentación surge en base a una experiencia de evaluación del rol de la agrobiodiversidad funcional
en agroecosistemas extensivos de agricultura y ganadería pastoril de la región pampeana, de los cuales salen lineamientos generales como una posibilidad para evaluar la agrobiodiversidad funcional. En ese estudio se estudiaron dos tipos de sistemas productivos, los mixtos familiares de agricultura y ganadería pastoril integrada, de aproximadamente 300 a 500 hectáreas, y los sistemas agrícolas empresariales de más de 1000 hectáreas que solamente tienen agricultura extensiva, que son cultivos anuales. La hipótesis que planteamos en ese momento es que los sistemas mixtos familiares tienen una mayor agrobiodiversidad y por lo tanto la potencialidad de proveer servicios ecológicos para disminuir el uso de insumos. Los principios de la agroecología entonces se basan, como sabemos, en el manejo de la biodiversidad funcional con el fin de aprovechar los servicios ecológicos y así disminuir el uso de insumos caros y nocivos. Entonces en ese momento lo que nos planteábamos es, bueno, estos agroecosistemas sabemos que tienen una mayor agrobiodiversidad, podrían estar proveyendo unos servicios que queremos saber si los están proveyendo o no, pero ¿cómo hacemos para entender si eso está pasando o no? Entonces, las preguntas que nos surgieron como principal es ¿cómo evaluamos la agrobiodiversidad funcional? ¿Cómo bajamos esto a la realidad teniendo en cuenta que se trata de un concepto abstracto e intangible, totalmente complejo, como decía Inge, y que no tenemos claro bien cómo, qué metodología podríamos estar empleando? Hasta ahora, la biodiversidad, y por mucho tiempo, fue caracterizada y evaluada solamente como la riqueza de especies y su abundancia relativa. Pero bueno, ahora sabemos que es necesario ir más allá y que tenemos el desafío de evaluar la funcionalidad para aprovechar esas funciones en el manejo agroecológico. Entonces, nuestro gran desafío es abordar la complejidad e interpretarla, agregándole la complejidad de que los agroecosistemas tienen componentes biológicos y socioculturales. Todos los conceptos que tenemos de ecología son sobre ecosistemas naturales y eso los tenemos que reinterpretar en agroecosistemas en los que existen personas que piensan, sienten y realizan sus estrategias de manejo de acuerdo a distintas situaciones. Entonces, en líneas generales podemos decir que la biodiversidad funcional es aquella que determina el funcionamiento del ecosistema y por lo tanto es la responsable de la ocurrencia de variados procesos ecológicos, individuales y sistémicos, aunque existen varias definiciones de las distintas ramas de la ecología, porque ese es otro tema. Dentro de la ecología hay distintas interpretaciones de lo que es el término función, inclusive dentro de la agroecología, ese es otro de los planteos que por ahí nos tenemos que llevar. Dentro de la agroecología, cuando hablamos de biodiversidad funcional, cada uno tiene una idea en la cabeza. Unos hablan de rasgos funcionales, otros hablan de grupos funcionales, otros hablan de interacciones, otros hablan de servicios ecológicos. Bueno, tenemos que clarificar si es todo o si son algunas cosas o cuando uno evalúa algo, pensar de qué está hablando. Y a su vez a eso le agregamos la complejidad de que necesitamos evaluar la agrobiodiversidad funcional. Entonces, esta evaluación involucraría aspectos biológicos y aspectos socioculturales. Los biológicos, dado por estas cuestiones que les mencionaba, de los procesos, y a su vez involucra los distintos niveles de organización, como decía Inge, a nivel de genes, a nivel de especies, de organismos, de poblaciones, de ecosistema, de paisaje, etc. Por otro lado, los aspectos socioculturales no tienen solo que ver con si hablamos de qué tipo social de productor. También depende en qué contexto está, en qué región, qué estrategias de manejo aplica, cuáles son sus preferencias e historias de vida. Todo esto agrega una gran complejidad a un concepto que es muy útil para nosotros y muy esperanzador desde el punto de vista de la agroecología, porque depositamos ahí todas nuestras estrategias de manejo, digamos, para alcanzar la disminución del uso de insumos, pero a la vez es complejo. Entonces, pensamos en ese momento qué herramienta podíamos utilizar para abordar esta complejidad sin perder la visión de conjunto. Decidimos utilizar la metodología de indicadores de sustentabilidad porque justamente nos permitía esto, considerar todas las dimensiones sin perder la visión de conjunto. Para armar los indicadores, la secuencia
para aspectos complejos como este, la secuencia consiste en primero definir el concepto, decimos, bueno, ¿cuál es la agrobiodiversidad funcional? Desagregarlo en componentes, precisar dentro de esos componentes cuáles son los aspectos a abordar dentro de cada uno y crear los indicadores con sus escalas. El primer problema que nos surgió es, bueno, ¿cómo desagregamos a la agrobiodiversidad funcional? En ese momento, y hasta ahora lo reafirmo, Gliessman es muy útil porque caracteriza la biodiversidad del ecosistema a través de dimensiones que permiten entenderla más allá de la riqueza específica. Y que también considera los aspectos de la estructura y el funcionamiento. Estas dimensiones, como las ven, son la genética, específica, vertical, horizontal, estructural, temporal, y todas en conjunto determinan la funcional. A su vez, estas dimensiones de Gliessman que ven acá contienen los distintos niveles de organización y contienen los atributos clásicos de la biodiversidad, que son la estructura, la composición y la función. Todo eso en interacción con lo sociocultural nos determina la agrobiodiversidad funcional. Bueno, ahí desarmamos nuestro concepto. La propuesta entonces es utilizar estas dimensiones de Gliessman y dentro de cada dimensión considerar cuáles serían los aspectos del diseño y manejo de un agroecosistema que las influyen positivamente. A partir de eso, construir los indicadores con sus escalas. Ahora entonces, ¿qué queremos averiguar con esta evaluación? Porque nosotros dijimos, bueno, queremos definir, saber qué procesos queremos evaluar. Todos los procesos ecológicos, los servicios, alguno en particular, todos en simultáneo. Queremos hacer una investigación detallada o queremos que esta herramienta nos sirva como indicios para el manejo que vamos a realizar. Bueno, el resultado de la evaluación que hagamos nos va a decir o nos va a estimar el nivel de agrobiodiversidad funcional de un agroecosistema y del potencial para aprovechar el proceso o servicio que estemos evaluando. En nuestro caso, lo que nos planteamos en ese momento es que los sistemas mixtos familiares tenían una mayor agrobiodiversidad que podía tener un potencial para fortalecer los mecanismos que favorecen el proceso ecológico de regulación biótica. Por lo tanto, nos centramos en evaluar ese servicio. Lo que hicimos fue estimar el potencial de regulación biótica del agroecosistema indirectamente a través del uso de estos indicadores. Los indicadores nos servirían entonces de parámetros para evaluar la posible funcionalidad de la agrobiodiversidad en relación con ese proceso. Entonces, ¿qué tenemos que mirar dentro del agroecosistema para definir esos indicadores? Tomamos las dimensiones de Gliessman. Acá a la derecha pueden observar algunas cuestiones orientativas de qué cosas tendríamos que estar mirando para para pensar en la estructura mental que nos permita construir indicadores que nos hablen de la funcionalidad a partir de las estrategias de manejo dentro del agroecosistema. Por ejemplo, a nivel genético, las semillas, como decía Inge, si son variedades, si son híbridos, cuál es el origen, la diversidad de cultivo, las razas animales. Todo esto pensado en términos de agroecosistema, porque siempre nosotros pensamos en términos biológicos, de especies naturales, pero esto lo tenemos que traducir a prácticas de manejo. En la dimensión específica, cuál es la cantidad de cultivos, la dimensión vertical, por ejemplo, la arquitectura de cultivos, el diseño de siembra, la complejidad de las redes tróficas, la presencia de distintos ambientes seminaturales y cultivados en un agroecosistema, las rotaciones, y así sucesivamente hay que hacer ese esquema mental de pensar, bueno, ¿qué cosa estaría favoreciendo estas dimensiones en relación con el servicio ecológico que estoy evaluando? A partir de eso se seleccionan y construyen los indicadores. Y la construcción de esas escalas va a requerir información que nos describa en qué condiciones el indicador que estoy evaluando está favoreciendo el cumplimiento de esos procesos. Y acá viene otra de las cuestiones que es un desafío y una limitante y que es para pensar a futuro. Dentro de esas escalas, ¿qué información utilizamos? ¿Qué información ponemos, entre comillas? ¿Existe información sitio específica para cada una de esas cosas que queramos evaluar? ¿Qué es lo que favorece los procesos en una región, en otra, en relación con un tipo de sistema o en relación con otro? A su vez, los indicadores que seleccionemos y el contenido de cada escala van a estar en función de los objetivos y la profundidad del estudio, como decíamos anteriormente,
y eso va a depender de los recursos disponibles y de la disponibilidad que tengamos para el relevamiento de la información. O sea, si nosotros no tenemos muchos recursos o si queremos hacer una investigación más rápida, vamos a hacer indicadores con escalas más sencillas, o si queremos hacer un estudio exhaustivo, podemos hacer indicadores que requieran relevamientos exhaustivos, que se procesen en laboratorio, que nos den resultados específicamente puntuales. En nuestro caso, lo que en ese momento definimos fue hacer énfasis en la agrobiodiversidad vegetal y las estrategias de manejo, porque a través del componente vegetal se puede hacer más sencilla la evaluación de la agrobiodiversidad funcional, ya que es el eslabón que sostiene la base de la cadena trófica y nos está brindando mucha información con formas sencillas de relevarla y a su vez de recabar información a través de entrevistas. Entonces, se seleccionaron indicadores relacionados con el control biológico de plagas, que indican si en el agroecosistema existen condiciones favorables para la presencia de los mecanismos top-down y bottom-up. O sea, queremos saber si las plagas y los enemigos naturales más frecuentes van a tener las condiciones para, en el caso de las plagas, que no estén presentes, que no esté el recurso concentrado, que no tengan recursos para vivir ahí, o que tengan muchos enemigos naturales que las coman, o en el caso de los enemigos naturales, que tengan las condiciones, cuáles son las condiciones de hábitat que favorecen su presencia. En cuanto a los indicadores relacionados al manejo agroecológico de malezas, nos concentramos en aspectos que favorezcan la disminución de la interferencia y la colonización. Entonces, en base a eso surgieron estos 20 indicadores, como les decía, relacionados con la biodiversidad vegetal y con las estrategias de manejo, muchos de ellos relacionados a también a la estructura y el diseño del agroecosistema. Y los resultados que obtuvimos, acá pueden ver en rojo los sistemas mixtos familiares, acuérdense que es agricultura y ganadería pastoril, y en azul los agrícolas puros empresariales de gran escala. Lo que vemos a simple vista, y es tal cual pensábamos, los agroecosistemas mixtos familiares tienen una biodiversidad mayor, agrobiodiversidad mayor, y tienen muchos parámetros puntuales que son propios de las características de estos sistemas que generan esa mayor agrobiodiversidad. Lo que salta claramente y que es muy interesante es que en ambos sistemas las características estructurales de ancho de las borduras, estrato de las borduras, la cobertura de las borduras son similares. O sea que cuando las borduras están presentes en ambos agroecosistemas, eso es un potencial para las estrategias de manejo agroecológicas, ya sea en los sistemas mixtos como en los sistemas agrícolas. Después, en todos los otros aspectos, en la diversidad cultivada, en la cobertura de la parcela, en las estrategias de manejo de malezas, en la proximidad, que sería la distancia que hay del centro del lote a la bordura o el ambiente seminatural más cercano, la relación perimetral que tiene que ver con la fragmentación de las parcelas, la presencia de parches forestales, que es un ambiente estable, la presencia de policultivos, que también genera una diversidad alfa dentro de los lotes. Todos esos aspectos fueron mayores en los agroecosistemas mixtos familiares. Acá algunas fotos. Esto, como verán, es un sistema mixto con agricultura y ganadería que tiene parches forestales versus esto que nos encontramos que es la nada misma. Lo mismo, esto es un agroecosistema mixto, mucho más fragmentado, con más borduras, con lotes más pequeños, versus un sistema de una soja, esto es un barbecho químico de soja, en donde si no hay ni un alambrado, ni un árbol, ni nada, es mucho mejor porque nos permite tener un ancho de labor más grande. Y la presencia de los policultivos, que son impensados en los sistemas agrícolas, que nos generan una diversidad alfa dentro del lote, un control de la vegetación espontánea no deseada, distinta estructura vegetal para tener distintos hábitats y refugios, versus esto que encontramos en los sistemas agrícolas. Y acá me detengo para hacer un comentario que dentro de ambos sistemas predomina la lógica convencional, por lo tanto, en el componente agrícola de los sistemas mixtos también
se realiza con la misma estructura de planteo técnico, digamos, que un sistema agrícola empresarial. La diferencia es que en el conjunto del agroecosistema, el impacto que tiene el manejo agrícola se mitiga o absorbe de alguna manera por los años de, por ejemplo, una pastura consociada que está 3, 5, 7 años brindando un ambiente estable, o ese lote que hoy tiene una soja, capaz que va a estar 7 años con una pastura consociada. Entonces el impacto es diferente cuando tenemos una rotación dentro del sistema que incluya cultivos anuales y cultivos perennes. Esto es lo que le decía, las borduras tienen, como verán, características estructurales similares en ambos tipos de sistema, esto es mixto y esto es agrícola, siempre y cuando estén, porque en realidad lo que en general nos encontramos es que cuando no sacan el alambrado, lo limpian, entre comillas, de esta manera y no existe la bordura. Pero cuando existe, tiene un potencial para decir, uy, esto nos puede servir para algo. Entonces, el índice demostró ser una herramienta útil para evaluar la agrobiodiversidad funcional en estos sistemas y encontrar diferencias entre los agroecosistemas analizados. Pero aún así, nos encontramos con muchas interrogantes y muchos desafíos durante y después de esa evaluación y hasta ahora en relación a seguir entendiendo cómo evaluar la agrobiodiversidad funcional, cómo esta agrobiodiversidad interviene en los procesos, cómo aprovecharla para el manejo, cómo poder caracterizarla de manera sencilla, cómo sortear la cuestión de los sitios específicos. O sea, hay muchas cosas que solo las podemos saber a nivel de sitio. Entonces, necesitamos líneas de investigación nuevas que nos brinden esa información, o existe esa información pero la tenemos que pensar con otra cabeza. Bueno, esas y muchas dudas más son las que siguen y que podemos seguir charlando. Así que eso fue todo. Muchas gracias. Bueno, Majo, muy bien. Están cumpliendo. Me cambié el celular porque se me cortó la luz. Acá estoy con el sistema de emergencia. Pero justamente lo que me salva es la biodiversidad de aparatos que tengo yo acá. Bueno, entonces ahora nos queda Rafael Vidal. Rafael Vidal, ahí les comenté que los que quieran ir haciendo preguntas, ahí en el chat, y si no, después, cuando termine Rafael, abordamos los 3 temas. A mí me quedan siempre un montón de interrogantes. Bueno, Rafael Vidal es agrónomo por la Universidad de la República, posee una maestría en Ciencias Agrarias por la Universidad de la República y doctorado en Recursos Genéticos Vegetales por la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil. Actualmente es profesor adjunto de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República, ahí en Uruguay. Es responsable del Banco de Germoplasma y del Laboratorio de Fitotecnia del Departamento de Biología Vegetal, investigador, fundador del Grupo Interdisciplinario de Estudios en Agrobiodiversidad Interabio, e integrante de la BioRed Iberoamericana. Bueno, muchas gracias, Rafael, por aceptar. Todo tuyo. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, entonces primero agradezco a Santiago y a la organización del Congreso por invitarme, por la oportunidad de participar de esta mesa, donde una mesa que ya salgo ganando porque ya aprendí mucho. Bueno, Santiago me planteó una serie de preguntas cuando me invitó a la mesa, y la verdad que eran muchas, y probablemente yo voy a dejar más dudas sembradas que respuestas. Y de algún modo, para organizar la presentación, voy a hablar de algunos de los resultados de estos últimos años de trabajo. Creo que va a enganchar bastante con la presentación anterior. Algo de lo que aprendí, de lo que aprendimos con estos resultados, los desafíos que nos planteamos para adelante, y siempre las preguntas que nos va dejando cada uno de esos pasos.
una de las primeras preguntas que Santiago me hacía era, bueno, ¿por qué tenemos que hablar de variedades criollas en las universidades? ¿Por qué incluirlo? Un poco lo que él decía al principio. Hay un modelo productivo, ¿qué papel tienen las variedades criollas en ese modelo? Como parte de la agrobiodiversidad, como un componente de la diversidad y de la agrobiodiversidad. Y entonces yo creo que lo primero es que las variedades criollas son mucho más que un insumo, no son solo semillas. Y ahí creo que ese es el primer conflicto que yo me he encontrado como docente, que es parte quizás del camino que he hecho como docente a tratar de abordar estos temas. La semilla, los cultivares, lo que se enseña en fitotecnia, son insumos intercambiables, ¿no? El productor elige o el técnico aconseja en base a una serie de parámetros el cultivar para un año, para un determinado lugar. Pero las variedades criollas surgen de un proceso de no solo selección, no es la selección. Darwin dice que digamos, la selección es el proceso racional que hacen los humanos, y es el resultado del mejoramiento moderno, como que es el paradigma del mejoramiento moderno. Y las variedades criollas surgen de un proceso de domesticación, adaptación y selección. Y además nunca está terminado. No es como un cultivar que se termina un día, se registra y se cerró el ciclo. Las variedades criollas siguen siendo seleccionadas, se siguen adaptando y por eso son dinámicas. Yo creo que esas son una de las características claves para diferenciar las variedades criollas de las semillas o los cultivares. Por eso yo quiero marcar que primero son el resultado de un proceso de domesticación dinámico, son únicas, son actuales y están vigentes. No son parte de una agricultura del pasado, no son un nexo con la ancestralidad, no es algo que se compre y con eso adquiero el conocimiento que el agricultor pueda tener o la familia pueda tener. Entonces, ahí es donde yo también me encuentro a veces con estudiantes que preguntan, bueno, pero ¿cómo defino una variedad criolla? Es un primer conflicto, ¿cómo la entiendo? Y es porque tenemos que salir de las definiciones taxonómicas, que son complejas, y precisamos entenderla, precisamos aprender cómo se conserva, para qué se conserva, por qué, por ejemplo, esos dos agricultores, uno de Río Grande do Sur y otra de Tacuarembó, Uruguay, conservan 7 o 12 variedades criollas de maíz en propiedades no muy grandes. ¿Por qué? ¿Qué objetivo tiene? ¿Qué sentido tiene para ellos? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué las desarrollan, las cuidan y las adaptan? Entonces, aprender y entender, nos preguntó a mí y al grupo que desarrollamos en Interavío el proyecto de relevamiento de maíces, de variedades criollas de maíz de Brasil y Uruguay. Bueno, preguntar a los productores por qué y para qué conservan sus variedades. No solo colectar y caracterizar, tratar de entender y aprender. Y en ese relevamiento nosotros sacamos una serie de conclusiones importantes en base a un relevamiento de más de 300 variedades criollas entre los dos países, en un territorio que llamamos las tierras bajas de Sudamérica. También un área donde hablar de variedades criollas no siempre es fácil. Hay veces que nos preguntan, pero ¿cómo? En Uruguay hay variedades criollas de maíz. A veces asociamos al maíz, a las variedades criollas de maíz o los maíces nativos con la región andina o con Mesoamérica, y muy poco con las tierras bajas de Sudamérica, que también tienen su historia. Y
para dar un salto, parte de nuestros resultados de ese relevamiento etnobotánico nos dio una serie de servicios ecosistémicos que las variedades criollas desarrollan muy importantes. Primero son una provisión de alimentos para personas y animales. Y hay variedades que los productores eligen o porque son buenas para sus animales, para sus gallinas, caballos, vacas, o para su consumo hogareño. También son soberanía y seguridad alimentaria en zonas donde por cuestiones climáticas como el nordeste o por cuestiones territoriales no se adaptan cualquier tipo de variedad, no se adaptan los híbridos, favorecen mercados locales, productores en el este de Uruguay que producen variedades que son vendidas en la costa, favorecen redes solidarias, bancos comunitarios de semillas, como la red de bancos comunitarios del Nordeste, también en Brasil. Pero no solo dan provisión, también son regulatorios. Primero, claramente las variedades criollas son, muchos de las que las cultivan, las eligen porque son más saludables. No le echan químicos, no le echan veneno, como los productores mismos dicen. Promueven la biodiversidad, porque hay, en muchos casos, en ese caso estamos viendo un policultivo con mandioca, un policultivo con boñato, con camote en Uruguay, un cultivo en una floresta en Minas Gerais. Promueven entonces la salud del ecosistema porque reducen el uso de químicos y favorecen la resiliencia de los ecosistemas porque están adaptadas a factores de estrés ambientales. No requieren tantos fertilizantes o no requieren fertilizantes. Finalmente, también dan servicios culturales. Forman parte de culturas alimentarias. Nosotros identificamos más de una veintena de platos típicos de cada una de las regiones que visitamos, desarrollados con variedades criollas locales. Son parte de herencia cultural, como vemos en las dos fotos, en la Amazonia, en Roraima o en Mato Grosso do Sul. Son cultivadas en casa de reza, son guardadas en casa de reza y conectan generaciones, como vemos en la foto de arriba, el abuelo que le está entregando los maíces al nieto. Entonces las variedades criollas son mucho más, como decíamos, que un insumo, son mucho más que algo que se elige, que se compra, es algo que se mantiene, que se preserva y que es un recurso muy importante para las comunidades que lo tienen. Pero eso, de algún modo, puede ser cuestionado por quienes están del otro lado, digamos. A veces un estudiante dentro de la universidad, a veces profesores, a veces padres. Claramente no van a ser productores quienes cuestionen, porque son quienes las guardan y preservan. Y es gracias a ellos que hoy tenemos variedades criollas. Entonces, en nuestro trabajo nos planteamos una serie de etapas que yo me voy a saltear y voy a agregar algunos resultados que hemos tenido en cuanto a la diversidad. Siempre hablamos que las variedades criollas son parte de la diversidad, generan diversidad, y el primer gran resultado es que en 5 regiones de Brasil, y considerando Uruguay como una única región, hubo una diversidad significativa entre regiones. A pesar de que hay variedades criollas, que hay un flujo importante de variedades criollas entre regiones y entre territorios, hay una diversidad importante entre las regiones. Pero yendo directamente a Uruguay, uno de los resultados que más nos sorprendió, y estos son los departamentos que abarcan las 3 regiones donde nosotros colectamos, primero que encontramos más diversidad entre las regiones que dentro de las regiones,
Por lo tanto, quiere decir que hay manejos locales que hacen a la diversidad, usos locales que hacen a la diversidad. No es solo el relato, es la evidencia científica que está atrás. Hay estrategias de uso y manejo según género que también se expresan en diferencias significativas en la diversidad. Y esto, una vez más, reafirma una idea que está bastante consolidada, que son las mujeres las que conservan más diversidad. No solo en cantidad de variedades, como vimos en la foto, sino también a otros niveles de la diversidad. Y finalmente, algo que se ha cuestionado últimamente, y que es una pregunta genuina, es, bueno, ¿las ferias de semillas favorecen o homogeneizan la diversidad? Que los productores intercambien semillas, al final todos terminan teniendo lo mismo. Bueno, comparando variedades conservadas por familias y heredadas contra variedades que circularon, esos dos grupos tienen la misma diversidad. Pero sí, claramente, donde hay más diversidad es en las variedades que son conservadas por mucho tiempo. Eso quiere decir que el trabajo de las familias, de los agricultores, hace mucho a la diversidad, hace a la adaptación de las variedades criollas. Y algunos otros resultados que tuvimos, que los cito muy por arriba, es, encontramos, en colaboración con otros grupos de investigadores, que las variedades criollas tienen menos presencia de enfermedades, significativamente, y menos presencia de toxinas, son más saludables. No solo porque tienen menos químicos, sino porque además no desarrollan enfermedades que generan toxinas, para humanos o animales. Y quizás una de las características que más nos sorprendió, y vi que entre el público está uno de los autores de este trabajo, Pablo Galeano, que de esas mismas colectas de materiales hicimos una detección de contaminación de transgénicos, que era, bueno, un interés de organizaciones de productores, y encontramos que las variedades criollas conservadas por mujeres no presentaban contaminación. O sea que las mujeres no solo conservan más y generan más diversidad, sino que conservan mejor. Hoy de mañana se hablaba y es un problema real, la contaminación por transgénicos de variedades criollas en maíz, pero acá tenemos detalles que nos llaman la atención que han quedado muy solapados. Algunos conservan mejor que otros. Y quizás esos algunos no son siempre los más señalados, los más reconocidos. Yo no soy el más indicado para hablar de las mujeres, debería estar una mujer, y alguna de las participantes del grupo hablando, pero creo que la bibliografía abunda en que se reconoce que las mujeres conservan más diversidad, tienen más diversidad, pero nunca pasamos de ese umbral. Nunca pasamos del umbral de conservan más, conservan mejor. Entonces tenemos que salir de esos detalles y mirar al horizonte. ¿Cómo abordamos el papel central de la mujer en la conservación? ¿Cómo se lo damos en nuestros relevamientos, en nuestra docencia? ¿Cómo lo reconocemos? ¿Cómo se reconoce? Yo, preparando esta charla, me acordé de un trabajo que hice durante el doctorado, donde hicimos una evaluación participativa también de maíz, y realmente las pocas mujeres que participaron, porque siempre de esas actividades participan más los hombres, y capaz que somos responsables también, el detalle y la capacidad de observación de las agricultoras era sustancialmente diferente. Hay en Uruguay una de las experiencias de conservación y desarrollo exitoso con variedades criollas, es una cooperativa de mujeres
que ha tenido su reconocimiento, no digo que no, pero creo que sigue dando frutos después de más de 20 años, de los cuales tenemos que aprender. Un minuto, Rafael. Bien, entonces, saliendo de los detalles y mirando el horizonte, también Santiago me preguntaba cómo conservamos. Yo trabajo en el banco encontramos, es un banco que conserva ex situ, en frío, en cámara, y tenemos dos ejemplos. Una colección de maní, que es una de las más importantes, de la cual por problemas técnicos de la cámara se ha perdido casi toda. Mientras que una colección de porotos, de frijoles, también de Uruguay, de variedades criollas de Uruguay, está en muy buena conservación. ¿Por qué? Porque gracias a otros profesores como Guillermo Galván o Héctor González, tuvieron una colaboración en el momento de colecta y a los 10 años para que grupos de productores regeneraran y devolvieran esa semilla. Y eso nos lleva a una necesidad imperiosa de que la conservación ex situ sea un soporte de la conservación in situ, de la conservación que hacen los productores. Precisamos hacer de eso. Otro detalle que tenemos que empezar a mirar es las especies o variedades olvidadas. El maíz es una especie muy reconocida y muy emblemática de América, pero tenemos que empezar a pensar, y eso nos estamos planteando, por ejemplo, en maní, que es una especie que en Uruguay se produce solo con variedades criollas, es un cultivo que tenemos parientes silvestres, que estamos en su centro de diversificación, estamos en condiciones ideales, y los trabajos que tiene Uruguay fueron solo colectar. Cuando voy al banco tengo paquetes de semillas que no germinan, y sin información de quién las cultivaba y cómo las cultivaba. Tenemos que cambiar de paradigmas y de formas de investigar. También tenemos que pensar en lo que está asociado, por ejemplo, los rhizobium. ¿Qué es lo que pasa en el suelo de esas variedades criollas? ¿Desde dónde tenemos que reflexionar? Desde la colaboración. Y acá puse una serie de instituciones, universidades, grupos dentro de la facultad, en las cuales hemos ido construyendo redes de trabajo que nos ayudan a dar respuestas. Finalmente, también voy a pasar el aviso del resultado de nuestro proyecto. Salió un libro que está disponible online, y mañana podemos seguir discutiendo también de variedades criollas en un taller a las 19 horas. Y bueno, muchas gracias a todos y espero preguntas. Muchas gracias, Rafael. Bien, estamos muy bien. Son las 18:32, tenemos casi tenemos media hora de preguntas. Ya hay varias preguntas que ahora les voy a pasar, pero yo creo que ha sido muy interesante, ¿no? Que es bióloga, ¿no? Y comienza a trabajar en agroecosistemas. A ver si, Rafael, podés sacar ahí está, la pantalla, perfecto. Bueno, como decía Inge, como bióloga comienza a trabajar en una parte de la biodiversidad, que es la biodiversidad relacionada con los agroecosistemas, y a pesar de que trabaja en hormigas, ¿no? Que uno asumiría como que es algo típico de lo natural, ella le interesa el rol que pueden cumplir y la relación que puede tener con la biodiversidad de las hormigas, y habla de más especies, es un sistema más saludable. Cuando hay pocas especies, aunque haya hormigas, el tipo de hormigas es diferente, ¿no? Son generalistas. Hay que entender la diversidad asociada, esa que está alrededor de lo que queremos poner. Y ahí aclara Inge algo que me parece interesante proveniendo de la biología, empieza uno a comprender la importancia de lo cultural, ¿no? O sea, que lo que tiene que ver con el ecosistema no es puramente biológico, y que ahí intervienen los seres humanos con sus ideas, con sus percepciones, etc. Y ahí dice hay que entender que esa biodiversidad, que eso que no es cultivado, no es el enemigo, no es lo que hay que eliminar, no es los yuyos, la maleza, todas palabras despectivas que indicaban esa parte del mundo que para nosotros nos formamos que había que eliminar. Majo dice, bueno, vamos a medirlo, pero ya no es cualquier cosa.
hay que saber, hay que tener algún criterio, hay que tener ciertas bases, hay que tener cierta teoría. Pero, y acá viene lo interesante, esa teoría es las bases universales, pero en cada lugar hay que recrearla localmente. Las distancias, las especies, las flores, quién visita qué, no es universal. Así que acá viene el gran desafío, tener una base teórica universal, pero entender que los aspectos locales son esenciales. ¿Y quién tiene ese conocimiento? Los agricultores y las agricultoras. Y acá viene también lo que me parece que me encantó de las variedades criollas, que es una parte de esa biodiversidad, es eso que cultivamos. Y acá viene lo que a mí me parece muy interesante, es durante mucho tiempo nos han dicho que ese material tenía que ser el material de alto rendimiento, el que nos daba un material estable, un material que terminaba su proceso y era entregado. Y acá nos dice, no, las variedades criollas no terminan nunca. Es un proceso permanente, siempre hay algo por mejorar. Es decir, a diferencia de un material que termina, esto es un material que convive permanentemente porque va cambiando el entorno y va cambiando los gustos y lo cultural. Yo ya no quiero lo mismo que antes, ahora quiero otra cosa. Y eso me pareció muy interesante, ¿no? O sea, no se termina, es dinámico y no es taxonómico. O sea, las categorías por las cuales se eligen las cosas no tienen nada que ver con el mundo biológico que clasifica de una manera. ¿Sí? La clasificación es mucho más compleja y acá donde me encantó esto del rol de las mujeres, ¿no? O sea, las mujeres tienen un rol fundamental en esto, en la conservación. No solo conservan más, sino, dijo, mejor. O sea, hay algo ahí en la percepción, en criterios múltiples, que hace que la presencia de las mujeres sea fundamental. El varón o nosotros tenemos como un criterio, o criterios quizás más utilitaristas, ¿no? Que harían que si nosotros fuéramos los únicos que eligiéramos la biodiversidad, esta sería mucho menor, quizás hoy, que la que existe. Y eso es gracias porque existe otro componente que son las mujeres, que tienen otra manera de ver y aumentan la biodiversidad cultural y aumentan la biodiversidad biológica. Así que me encantó eso. Vamos al chat, vamos a las preguntas. Las voy a poner por orden. Esperen que las tengo que sacar del celular porque aquí se cortó la luz, así que algunas quedaron aquí. Dice Paingue, ¿no? Felicitaciones de parte de Robert. Dice, las hormigas son agricultoras desde mucho antes que los humanos. Sin embargo, pueden ser consideradas sociales, ya que sus colonias no son un conglomerado de iguales, que sería aparentemente grave problema de nuestra frágil organización, siempre en constante cuestionamiento. No entendí muy bien si se entiende, si vos la entendés, Inge. Abrí tu micrófono, por favor. Sí. Bueno, yo creo más o menos entender, pero sí, muchas gracias por la pregunta. Realmente las hormigas cortadoras de hojas, que solamente existen aquí en Latinoamérica, ellas sí evolucionaron hace millones de años. Hace millones de años y se pudieron coevolucionar con el ambiente. De hecho, fue el ser humano al cambiar los ecosistemas, el que, digamos, las convirtió en plagas, por decir algo, ¿sí? Porque ellas tenían, como decía María José, controles bottom-up y top-down. Bottom-up y top-down por la resistencia, etc. Ahora, la pregunta es sobre la socialidad, ¿no es cierto? Es que la verdadera socialidad, ¿en qué se basa? Superposición de generaciones, cuidado de la cría, muestra de altruismo, ¿sí? Y lo que pasa es que la base de la socialidad nuestra no es la misma base de la socialidad de los insectos, porque en los insectos hay una reina que es la que se reproduce, y las obreras, digamos que es un superorganismo. Cada una de las obreras es un organismo diferente de la reina, sin embargo, la colonia se comporta como un superorganismo. Y todas están ayudando a la reproducción de la reina. En el caso nuestro, no, nosotros no tenemos reina que se reproduzca, todos nos podemos reproducir, pero sí somos verdaderamente sociales porque los seres humanos dependemos los unos de los otros y tenemos todas esas características de superposición de generaciones, de cuidado de la cría, de cooperación, altruismo, todo eso. Lo que pasa es que la base de nuestra eusocialidad es la inteligencia y el sentimiento, o sea, las dos características.
Y por supuesto que la inteligencia social, yo lo llamaría así, que es un atributo muy maravilloso de los seres humanos, porque nosotros cooperamos y además nos importa la naturaleza, así sean diferentes especies a la nuestra, nos importa conservarla. Y no solo por una razón utilitarista, porque es que el dolor sería que únicamente, lo que nos sirve, entonces conservémoslo y lo que no nos sirve, no. No, se trata que son nuestros hermanos evolutivos y que es posible que por muchas razones que no sabemos, esa biodiversidad es fundamental para nuestra sobrevivencia y lo va a hacer y lo será. Y de eso dependemos para nuestra sobrevivencia, pienso yo. Muy bien, gracias. Bueno, acá hay una que es para Inge y para Majo, de Roberto Sopolo. Hola, Roberto. Me estoy encontrando con mucha gente conocida, una gran alegría para mí. Dice, muchas gracias por las presentaciones, Inge y Majo. Al momento de diseñar un sistema, la unidad de diseño, ¿no?, debe tener un tamaño muy diverso y muchos aspectos planteados por ustedes. Bueno, ¿por dónde sugieren empezar? O sea, ¿cómo es que se empieza? Y este es uno de los grandes desafíos, ¿no? A ver si Inge y Majo pueden brevemente, ¿quieren contestar? Majo, porfa. Te estaba cediendo el espacio, Inge. No, a ver, cuando nos encontramos, ¿se escucha bien ahí? Sí. Cuando pienso yo, ¿no? No sé si se acuerdan de las dimensiones de Gliessman, que a la derecha había un listado de qué cosas tenemos que observar en cada agroecosistema. Un poco apuntaba a pensar en esto, cuando nosotros nos enfrentamos a un agroecosistema X, que puede ser desde un sistema pequeño, grande, convencional, no convencional, en montaña, en llano, bueno, ¿qué miramos? Bueno, la unidad de análisis para mí es el agroecosistema, porque queremos diseñar el agroecosistema, pero teniendo en cuenta, con esas dimensiones, digamos, a lo que nos ayuda es a tener en cuenta los distintos niveles de organización dentro del agroecosistema. Entonces, tal vez pensar en qué mirar a partir de ese instrumento. ¿Qué hace Brunel? Puede ayudar. No. No sé si... Espera que voy a... me respondida la pregunta. Sí. Espera que... Aquí tenemos uno de los inconvenientes que a veces suceden. Bien. Bueno, sí, Inge, ¿querés contestar sobre eso? ¿Alguna... Pues sí, es decir, yo estoy completamente de acuerdo con María José. La unidad, digamos, es el agroecosistema, pero digamos, si para hacer un estudio controlado, etcétera, tenemos que definir esa dimensión, como tú decías, María José, y ser consistentes con la dimensión a la cual se trabaja. Entonces, si vos vas a trabajar a la dimensión de parcela, tenés que ser, digamos, ¿cómo te digo? Justo, como proporcional para tus controles y tus tratamientos. No puedes tener una parcela de 100.000 hectáreas para uno de los tratamientos y una de 1 hectárea para el otro tratamiento. Tenés que tener consistencia, porque si no, ¿cómo comparás? Tenés como que tener cierto estándar, ¿no?, para diseñar tu estudio. Bien, otra pregunta asociada con eso, para Majo, Rosana le pregunta si la metodología, si las encuestas a los productores que vos hiciste fueron de la misma escala, es decir, si eran superficies similares o escalas de dotación de ganado por hectárea. Sí, o sea, eran similares entre tipos de agroecosistemas. O sea, para los mixtos, el planteo fue comparar mixtos familiares y agrícolas empresariales, y entre categorías de análisis sí eran similares. Obviamente que entre ellos eran diferentes. Muy bien. Alberto Gómez. Hola, Alberto, ¿cómo te va? Los sistemas participativos de garantía son una herramienta de gran potencial para diseñar estrategias participativas de evaluación de biodiversidad. Pero para esto necesitamos indicadores sólidos, al mismo tiempo que accesibles
a manejar en grupos que integran agricultores con técnicos y otros actores, o sea, una diversidad de personas. Quisiera él opiniones sobre la conveniencia y la viabilidad de desarrollar indicadores de estas características. ¿Cómo les parece que es posible? Está hablando de una complejidad, ¿no? Sí, a mí me... ¿Contesto? Y me parece que son para vos, pero cualquiera que quiera contestar. A mí me parece que es re viable y necesario. O sea, es posible, viable y necesario. Porque se pueden construir indicadores que sean con escalas sencillas, inclusive para autoevaluación por cada agricultor o agricultora, o productor, productora. Sí, es totalmente viable. A eso me refería por ahí con depende qué es lo que queremos evaluar, la complejidad del indicador, la complejidad de la escala, y hasta inclusive puede ser como un, qué sé yo, un control anual o mensual o semestral de cada uno, de ver cómo vengo con mi agroecosistema. Sí. Perfecto. Bien, ahora hay un comentario para vos, pero es un comentario nada más, no para que conteste, y luego una pregunta para Rafael. Dicen, felicitaciones, María José, su opinión sobre los corredores biológicos. En Chile, por ejemplo, muchas veces se establecen por un simplismo en que se asume que a las avispitas les gustan las flores, sin que se sepa realmente qué parasitoides específicos se pretenden fomentar ni cómo, ya que poco se sabe de su taxonomía y menos de su biología. Me parece que apunta a lo que hoy hablábamos, de que a veces hay como palabras que se usan como si fueran universales, ¿no? Y requiere estudiar. Para Rafael, Larisa Soto te pregunta, buenas tardes Rafael, tuve la experiencia con productores en la frontera de Costa Rica-Panamá, quienes no sembraban variedades criollas de cucurbitáceas porque sus tamaños y formas no eran apreciados por los intermediarios que les compraban las cosechas, porque eran irregulares, ni por los consumidores de la capital. Utilizaban variedades criollas para consumo familiar, pero se percibía que no tenían valor comercial y finalmente dependían de la compra de estas semillas para su producción. ¿Cómo se enfrenta este desafío en los casos en que usted nos está exponiendo, Rafael? Abrí tu micrófono, Rafael. Espera que voy a ver. Ahora te voy a dar para que reactives. A ver, fíjate. Ahora, Rafael, fíjate. Ahora sí, ahora sí. Bien. Retomando, y muchas gracias por la pregunta. Bueno, primero, un detalle importante. Las variedades están, los productores las mantienen y las prefieren. Entonces, ellas están. Hay otros temas de mercado que son como detalles importantes que trascienden a esto. Hoy de mañana se decía, bueno, cuando hablamos en una de las presentaciones iniciales, cuando hablamos de agroecología ya tenemos que hablar del mercado y cómo accedemos, y ahí hay diferentes estrategias. Yo creo que algún ejemplo bastante humilde es algunas veces algunas asociaciones de productores o vínculos con universidades pueden desarrollar productos intermedios donde se mantengan las variedades criollas y los productores puedan acceder a alguna variedad de desarrollo local o desarrollo que sea pública, que tenga las características que pueda coexistir con las variedades, que tenga las características de las variedades que quiere el mercado y que puedan coexistir. Esa es una estrategia. Otras estrategias que he visto es, bueno, entrar al mercado por el sabor de los productos y por los platos típicos de determinados sabores locales, donde las variedades criollas tienen un papel y juegan un papel importante. Creo que de esos dos lados, tener variedades o cultivares que los productores pueden
guardar, cultivar y mantener, y no sustituir por sus variedades criollas, o directamente que las variedades criollas tengan un lugar en los mercados. Esas dos herramientas existen, hay amplios ejemplos. Creo que, por ejemplo, uno acá en Cebolla, nuestra facultad tenía un ejemplo muy exitoso de una variedad que ha sustituido semillas importadas, por ejemplo, en colaboración con productores. Y por otro lado, en Brasil, creo que la experiencia de Slow Food en el desarrollo de alimentos locales y darles valor ha favorecido también el desarrollo de las variedades criollas. Como dos ejemplos que yo tengo paradigmáticos, pero hay muchos. La cooperativa que yo citaba, que es Calmañana, también en Uruguay es un ejemplo concreto. Bien, muy bien. Ahora tenemos 10 minutos, tenemos varias preguntas, vamos bien, ¿eh? Aquí Pepe Portela pregunta o comenta, muy interesante las presentaciones, gracias. Majo planteó una serie de preguntas hacia el final que son medulares respecto a la investigación de la biodiversidad asociada a la agricultura. Me parece que hay otro desafío muy importante, agregar, disponer de herramientas sencillas y de fácil apropiación por quienes gestionan los sistemas de producción para monitorear esa biodiversidad, para que pueda ser hecho por los mismos productores, que les permita reconocer lo que tienen en sus campos y cómo evoluciona esto en el tiempo. Un poco como Alberto Gómez también planteaba, ¿no? Un poco cómo nos apropiamos, que salga de la academia para ir a poder ser utilizado, ¿no? Laura de Luca plantea, una pregunta que se está grabando y si esto va a quedar en la página del Congreso. Sí, quizás en la página de Socla, vamos a ver dónde va. Después Pablo Galeano. Hola Pablo, ¿cómo andás? Dice, el rendimiento potencial de los cultivos es un horizonte a alcanzar en la agricultura convencional. Y desde mi punto de vista, limita el campo de análisis a la hora de abordar las estrategias productivas. ¿Existe algún esfuerzo por desarrollar un indicador de rendimiento potencial del agroecosistema? Se está como ampliando la idea de por qué estamos mirando solo un cultivo. ¿No podríamos mirar algo parecido, pero del agroecosistema? Bueno, ¿alguno quiere contestar esto? Yo la verdad que no tengo conocimiento de que exista un indicador, pero me parece súper interesante ampliar la mirada. Una de las partes, voy a aprovechar, porque una de las partes que no me daba el tiempo para presentar era el tema de los policultivos. Y el ver los policultivos, hay algunos ejemplos que claramente los productores lo ven, como las pasturas consorciadas o los cultivos consorciados tradicionales de Uruguay, y es un cambio de lógica. Y empezar a ver todo con esas lógicas podría ser. No conozco ejemplos, digamos, que lo pongan como medida y que lo pongan sobre la mesa. Es un desafío para ponerlo sobre la mesa, sin duda. Bueno, muy bien. Aquí me parece, ahora que para lo que planteaba Pablo Galeano, yo creo que sí. El tema es si tenemos que, al ampliar los indicadores para referirnos a un agroecosistema, si deberían ser de rendimiento. Yo creo que la agroecología justamente reconoce otros valores más allá de la productividad. Y eso no habría que perderlo, ¿no? Simplemente eso. Bueno, hay una pregunta o un comentario de Roberto Trincado para Rafael. Dice, gracias Rafael. Quizás exceda esto, fíjate si lo puedes contestar o no. Dice, sobre las virtudes de la mujer, en lo detallista, sensibles, etc. ¿Será que han evolucionado diferenciándose biológicamente de los hombres? Al enfocarse más en la crianza, la recolección y otras finezas como la agricultura, en cambio los machos, estoy leyendo textual, cacería, defensa, pillaje y otras brutalidades, seamos honestos, siendo así, cuando luchamos por la igualdad, ¿a qué nos referimos? Bueno, no sé si podés contestar eso. Bueno, lo dejamos como comentario. Yo lo dejé planteado como duda, creo que las preguntas de él son genuinas y no están muy lejos de lo que yo estoy planteando. Si tuviera una pregunta acá para Rafael. Laura de Luca, Argentina, dice, no sé si vos conoces, muy motivadora tu charla, dice, aquí en Argentina
estamos complicados con la ley de semillas. ¿Cómo enfrentan eso en Uruguay si es que tienen una legislación que tiende a limitar? En realidad acá es el uso propio, ¿no? Eso es un poco lo que la ley de semillas en Argentina quiso limitar, el derecho al uso propio de los agricultores. Pregunta ella si tiene una legislación ahí en Uruguay o si hay algún conflicto de este tipo. Legislación, lo que Uruguay tiene una ley de semillas muy similar. Lo que hay una normativa que se desarrolló en el país, que la desarrolló el Instituto de Semillas a instancias de organizaciones de productores, la universidad y otros actores. ¿Por qué? Porque hay una serie de, Uruguay es un país chico, y hay muchas o varias especies en las cuales no hay desarrollos nacionales de semillas, de cultivares comerciales, y no hay un interés de importar semillas. Si prohibimos el uso propio de las variedades criollas, deja de haber cultivos. Voy a poner dos ejemplos. Uno es el maní, y otro es el maíz pisingallo, el maíz farrapó. En ese caso, en Uruguay no hay semillas, no hay. Hoy, si alguien quiere comprar semillas, no hay. Entonces, quien cultive de eso tiene que recurrir a semillas. Entonces, de hecho, la normativa estableció algunas, algunas variedades en las cuales está permitido. O sea, no está permitido para todo, pero para algunas especies está permitido. Es algo discutible, digamos, sigue habiendo posiciones contrapuestas, pero es la salida más elegante que tenemos hoy en Uruguay. Para algunas especies, los productores pueden tener su propia semilla y la pueden vender. Para las otras especies, el uso propio está permitido para todas y está garantizado por la ley. Lo que hay es, en algunos casos, las empresas hacen acuerdos, digamos, no le venden la semilla al productor si este no se compromete a pagarle un royalty. Entonces, es un acuerdo comercial y ha sido, digamos, un subterfugio legal que las empresas han encontrado. No sé si contesté o compliqué. No, pero está bien, y si quedó la duda, mejor. Entonces, faltan 3 minutos. Entonces, yo le daría a cada uno de ustedes 3, María José, Rafael, Inge, 1 minuto para que digan algo, una reflexión final, y ya cerramos la mesa, así cumplimos. Majo, primero, tengo aquí. 1 minuto, ¿eh? No, en líneas generales me pinchó ahí vi el chat, el comentario del rendimiento, del potencial de rendimiento, y me parece que va por ese lado, el pensar en la evaluación de los agroecosistemas, no solo como algo que provee productos físicos que dan rendimiento para vender, sino también pensar en todos los servicios que nos brindan, y que no son solamente biológicos, ecológicos, que son muy importantes, pero no son solo eso, sino que también a veces es solo el placer de vivir ahí, o muchos otros servicios que son para la vida digna. Así que me parece... Excelente, muchas gracias. Pablo aclaró, fue una provocación eso de ampliar el tema. Rafael, tenés 1 minuto. ¿Qué quieres comentar? No, nada, creo que iba más o menos en la línea de lo que dijo María José. Finalmente también creo que a veces nosotros en la academia, porque estoy desde ahí hablando, nos complicamos en unas cosas que son percepciones naturales para los productores. Como decía, bueno, los productores guardan, cuando uno recorre se encuentra que mucha gente guarda, o los chanchos que tiene para comer no son los que tiene para vender, o lo que cultiva. Ahí en La Plata ustedes tienen un excelente ejemplo también. Tomate que está protege. asociado. Entonces ahí hay que mirar y aprender más, y capaz que callarnos un poco también. Excelente. Inge. Bueno, mi reflexión es sobre el diálogo de saberes. La verdad es que necesitamos dejar esa visión reduccionista y empezar a conversar entre nosotros, porque digamos, los biólogos tenemos que involucrarnos más en la agroecología. Cuando yo estudié biología, lo único
importante eran las reservas naturales y los ecosistemas pristinos. Y luego yo fui aprendiendo que la agroecología es básica para la conservación de la biodiversidad y para nuestra sobrevivencia. Y así, como uno quisiera también aprender que todas las ramas del saber nos juntemos y empecemos a hablar y a dialogar. Yo creo que ese es un gran mensaje de esta mesa de biodiversidad. Excelente. Y ya prácticamente 18:59, habiendo cumplido, empezamos a horario y entregamos la mesa a horario. Ha sido un placer. Gracias, María José, gracias, Rafael, gracias, Inge, por aceptar la invitación. Quedaron muchos temas pendientes, pero esta era la idea, que nos quedemos con ganas de seguir avanzando. Siendo las 19, cerramos la mesa. Gracias.